Remontadas de locura, polémicas arbitrales, goles en el último minuto y equipos que se niegan a rendirse. Todo esto en el resumen de la jornada 32 de la Liga. La jornada empezó el viernes 18, en un partido en Cornellá entre el Español y el Getafe. Un partido con pocos goles, bastante intenso y con una que otra polémica. El partido arrancó bastante parejo, pero en el minuto 20 empezó la primera polémica, y es que el jugador del Getafe, Alderete, cometió una posible infracción sobre roja. El jugador claramente cayó en el área, pero para De Burgos Bengoechea en el campo y Figueroa Vázquez en el VAR no hubo nada y siga. Al minuto 39, quien no dudó fue Kumbulla, y es que a través de un zurdazo, pero fuera de la red, y pone el partido 1-0 a favor del Español. Y antes del descanso surge la segunda polémica, y es que Bertuk pisa sin balón a El Hilal. Claramente en el campo el árbitro no lo vio y el VAR decidió no intervenir. ¿Casualidad o calentura? A la vuelta del descanso, Aram Barry tuvo la oportunidad de poner el empate, pero García en la portería pudo bloquear el cabezazo del jugador y mantener la diferencia 1-0 a favor del Español. Y la jugada fea del encuentro viene en el minuto 58, y es que Uche le mete un planchazo a Joffre cercano a la banda. En el campo, De Burgos Bengoechea ve suficiente solo una amarilla, pero tras el llamado del VAR va a la pantallita y cambia claramente la tarjeta amarilla por roja directa. Ya en el descuento del segundo tiempo, Chedira tuvo la oportunidad de meter un segundo gol para el Español, pero partía de fuera de juego y el gol fue invalidado. Al final, el partido quedó 1-0 para el Español y los de Manolo González se llevan los 3 puntos. Y la jornada continuó el sábado 19 con 4 partidos. El primer partido se jugó en Vallecas, que fue un enfrentamiento entre el Rayo Vallecano y el Valencia. Los dos equipos venían de tener rachas. En el caso de el Valencia, venía con una racha de 3 partidos ganando y venía a buscar en Vallecas su cuarto partido. Y en el caso del Rayo tenía una dinámica más negativa, ya que llevaba 2 partidos consecutivos perdiendo. Sí es cierto que durante la semana tuvieron una buena noticia, y es que su técnico Íñigo Pérez renovaba para continuar con ellos hasta la siguiente temporada. El partido arrancó con el Valencia siendo claramente mejor, aunque con poca eficacia en la portería. Luego el Rayo se fue metiendo alrededor del minuto 20 en el partido, y vaya que se metió, y es que antes de finalizar los primeros 45 minutos, en un duelo entre Tárrega y Enteca, el jugador de Valencia, con tan mala fortuna, mete en propia puerta y le da el 1-0 a los jugadores del Rayo. El Rayo empieza la segunda parte motivado, ya que estaba obteniendo esa octava plaza tan peleada por Conference League, pero vio el sueño frustrado, ya que en el minuto 75 el jugador Sadik de la Valencia remata a portería, el balón pega en el poste, le regresa con él ya en el suelo y vuelve y introduce el balón, esta vez con más puntería, para meterla en el fondo de la red y marcar ese 1-1, el cual da por finalizado el encuentro. Si hablamos de el Valencia, a Corberán en rueda de prensa le preguntan si puede soñar en esos puestos europeos y dijo que definitivamente no, hasta no cumplir su principal objetivo, que es estar totalmente lejano de esos puestos de descenso. El siguiente partido se disputó en Montjuic, y es que los barcelonistas esperaban tener una fiesta en Montjuic y lo que recibieron fue un susto épico. Enfrente tenían al Celta de Vigo. La primera sorpresa la dio Hansi Flick, ya que puso en el 11 titular a Ferran Torres por encima de Lamine Yamal. En el caso del Celta, no arrancaron de inicio ni Iago Aspas, ni Mingueza, ni Sotelo. El encuentro arrancó con un Barcelona metido en el partido, y en el minuto 13 fue, obviamente, Ferran Torres el que mete ese 1-0 y da esa sensación de que el partido ya está bastante encarrilado con un gol en el minuto 3. Y poco le duró la alegría a los culés. A los 2 minutos, Chesney calcula mal, no logra agarrar el balón pasa y le queda nada más y nada menos que Borja Iglesias, que no lo duda, patea y mete el 1-1 en Montjuic. A partir de ahí el Barça sufrió bastante. Y es que alrededor del minuto 23 tuvo el Celta de Vigo una doble ocasión, primero con Moriba y luego con Durán, que esta vez el portero Chesney se atajó. Pero Montjuic no solamente iba a haber un error, que en ese primer tiempo fue Chesney, sino que en el segundo tiempo iba a haber un error de Jong, que no se entendió con Íñigo Martínez y permitió que el balón corriera, para su desgracia, atrapado de nuevo por Borja Iglesias.
que se va en carrera y dispara a portería, encontrando el segundo gol y superando a los culés por 1-2. Y para colmo, en el minuto 62, una pared que no se logró ejecutar de la mejor manera entre Lamine Yamal, que ya había entrado, y Olmo, que también había entrado, rebota, llega hasta campo contrario y le queda nada más y nada menos que a Borja Iglesias de nuevo, que en carrera llega hasta la portería, Chesney no pudo hacer nada y Borja firma un hat-trick. Estamos hablando de que en el minuto 62 iba 1-3 ganando el Celta de Vigo y Montjuic en silencio como si hubiera caído un balde de agua fría. Pero este Barça tiene lo que yo diría aura de campeón, y es que a los 2 minutos se activa, se da cuenta que se le está yendo la liga ya que está bastante peleada con Real Madrid, y a los 2 minutos de haber recibido ese hat-trick de Borja Iglesias, en una pared entre Lewandowski, Rafinha y Olmo, este último define para poner el 2-3, y en Montjuic ya se olía esto de remontada. Solo pasaron 4 minutos para que volvieran a cantar gol, esta vez con un pase exacto de Lamine Yamal que cae directamente en la cabeza de Rafinha, que solo tiene que empujarla y se marca el 3-3. Y quedaba bastante tiempo y un partido que cada vez estaba más emocionante. En el 90+4 hay falta sobre Olmo. Lago lo derriba en portería, pero a primera instancia Melero López no lo ve claro y no pita penal. Lo llaman desde el VAR para que se dirija a la pantallita y desde ahí no demora mucho en decantarse por penal claro. Enseguida Rafinha agarra el balón, lo pone en el punto de penal y patea, llevando ese balón a la red y dándole la victoria a los culés 4-3. El Barça logró remontar, se lleva los 3 puntos y permanece en esa primera plaza y más activo que nunca en la pelea por la liga. Obviamente el Celta Vigo se quedó con la miel en los labios de llevarse esos 3 puntos y vaya que 3 puntos en Montjuic con un Panda que hizo nada más y nada menos que hat-trick. El dato amargo del encuentro fue que alrededor del minuto 78 Lewandowski se lesiona. Terrible noticia para los culés, ya que se habla de mínimo 2 semanas de baja, lo que se perdería seguro 4 encuentros, 2 por liga, la final de Copa del Rey que se juega el fin de semana contra el Real Madrid y ese partido de ida de semifinales contra el Inter de Milán por Champions. Y esto es solo lo mínimo que se podría perder. El siguiente partido que se jugó en Mallorca, un Mallorca-Leganés. A priori un partido en donde se competía por más que 3 puntos, y es que el Mallorca está peleando la posibilidad de obtener algún puesto europeo y en el caso del Leganés está en zona de descenso, estaba peleando esos puntos por salir de esa zona. A priori el choque prometía, pero la verdad más alejado de la realidad, ya que fue un encuentro trabado, espeso y nada más y nada menos que sin goles. Al parecer ninguno estaba tan urgido de tener esos 3 puntos y un punto le bastó a cada uno. Hubo un par de ocasiones por cada uno de los equipos, pero entre la falta de puntería y una participación bastante decente de los arqueros, ninguno pudo sumar al marcador. Y el último partido del sábado fue el encuentro entre Las Palmas y el Atlético de Madrid. Unas Palmas urgida por salir de esos puestos de descenso y un Atlético de Madrid que, según el Cholo, por lo menos en rueda de prensa, iba a tratar de pelear con uñas y dientes obtener el título de liga. La primera sorpresa la tuvimos por parte del Cholo y es que en la alineación titular le dio banquillo a Antoine Griezmann, que está un poco desaparecido, por no decir bastante desaparecido, y en su lugar metió a Sorloth. En la primera parte, Las Palmas no se cansó de intentar o por lo menos jugarle de tú a tú al Atlético de Madrid. Sí es cierto que en el campo del Atlético de Madrid no mostró para nada lo que el Cholo decía de eso de que iban a pelear por la liga. La primera ocasión clara del Atlético de Madrid estuvo alrededor del minuto 37 por Julián Álvarez, que metió un zurdazo y luego más adelante Sorlo con la cabeza, pero en las 2 jugadas apareció Orcas para salvar a Las Palmas de ese gol que en esas 2 ocasiones buscaba el Atlético de Madrid. Luego la segunda parte parecía que tenía un poco más de ambiente, pero volvió a poco y nada. Y es que el Atlético de Madrid tuvo muy pocas ocasiones, por no decir ninguna, de intentar cambiar el marcador. Y como claramente el Cholo no estaba interesado en ganar el partido, del lado contrario tenían Las Palmas que está tratando de sobrevivir y de salir de ese descenso. Y vaya que lo hizo notar. Y es que en el 90+3, Javi Muñoz le da la victoria a los suyos con un golazo que sacaba a Las Palmas del descenso, ganándole a nada más y nada menos que el Atlético de Madrid. El partido quedó 1-0 y Las Palmas se mete en este momento crucial de la temporada en una racha positiva de 2 partidos ganando,
después de llevar una racha bastante larga de no haber ganado ni un solo partido de 12 encuentros. Y les lanzo la siguiente pregunta. ¿Es momento de que el Cholo abandone el banquillo del Atlético de Madrid? El domingo 20 continuó la jornada, también con 4 partidos. El primer partido parecía un trámite en el papel y es que Osasuna visitaba al colista y ya prácticamente descendido Valladolid. Inició el partido y a los 12 minutos el Osasuna ya se ponía por delante del marcador. Budimir de cabeza metió el 1-0. Y alrededor del minuto 34, Rubén García metió el segundo para poner el partido 0-2 y el Osasuna bastante seguro del marcador. Pero el encuentro no estaba para nada resuelto y es que en el segundo tiempo Moro gana en carrera a Boyomo y queda solo frente a Herrera, que no duda y bate al arquero. En el estadio, el Zorrilla pasó de el silbido al grito de euforia cuando los suyos marcaron el primer gol. Pero los sueños le duraron poco al Valladolid, que al minuto 58 le hace un penal a Cadena. En este caso, Budimir pone el balón en el punto penal y no falla para marcar su doblete y dejar el partido 1-3 a favor del Osasuna. Aún así, el orgullo local aparece nuevamente y es que en el 65 le cometen un penal a Sila, que es el mismo jugador que lo dispara y pone el marcador 2-3, aunque la luz se apagó bastante rápido y es que terminó el encuentro un 2-3 que le da los 3 puntos a los Osasuna y que hunde más a un Valladolid que no ha logrado obtener victorias en los últimos partidos y prácticamente está descendido. Y el siguiente partido fue sin duda el partido más polémico de la jornada. Sucedió en la Cerámica entre el Villarreal y la Real Sociedad, los dos peleándose puestos para Europa. Y nos regalaron un partido intenso, pero con mucho VAR. Nada más al arrancar el encuentro, en el minuto 7, Jeremy Pino marca el primer gol para el Villarreal. Aprovechó que la defensa estaba bastante dormida y marca al segundo palo, poniendo un 1-0 en la Cerámica. No tuvimos que esperar tanto tiempo para ver la primera actuación del VAR de la noche. Y es que Barry golpea el balón con la mano, Cuadras Fernández no lo ve en el campo. Entonces, en este caso, el VAR lo llama y le dice, llevó una mano y por supuesto penal. Oyarzabal agarra el balón, patea, no duda y hace el gol para la Real Sociedad. El primer tiempo terminó parejo, pero en el segundo viene el caos. Al 52, el arquero Junior del Villarreal se duerme, Oyarzabal lo detecta y el rebote del despeje del arquero da en el jugador y entra a portería, firmando lo que sería el 1-2 para la Real Sociedad. Pero el submarino reacciona y es que en una jugada prácticamente calcada la del primer gol por banda izquierda, esta vez asistencia de Jeremy Pino, a Jose que cabecea y marca el 2-2, pone el empate en la Cerámica y a partir de aquí polémica. En el 68 le anulan un gol a Jeremy Pino por parecer que está medio hombro adelantado. En este caso toca creer o creer en el VAR. Luego, en el minuto 84, el Villarreal vuelve y anota, esta vez de un tiro de esquina que Gueye patea directamente al arco y mete un auténtico gol. Ahora, Cuadras Fernández dictamina que Ayose, que está por delante del arquero, obstruye la visión y anula nuevamente el gol del Villarreal. En banda, Marcelino prácticamente estalla, ya que es una jugada bastante gris y bastante dudosa, seamos honestos. Pero sin duda, la jugada más inexplicable del partido llegó en el minuto 90 más 5. Estamos hablando de casi el final de ese tiempo añadido. La jugada polémica se da por la banda derecha del Villarreal. Y es que Pepe va por esa banda y choca con John Martin. Cuadras Fernández considera que quien cometió la infracción fue John Martin y permite que el jugador Pepe continúe dando la ley de la ventaja. Pepe centra al área y luego Ellón mete el gol que le daría la victoria al Villarreal. La explosión, obviamente, de la Cerámica vino acompañada después de algo insólito. Y es que Cuadras Fernández se comunica con la línea que dice que la falta fue cometida por Pepe, el atacante. Entonces el árbitro de campo dictamina que el gol debe ser anulado. La cuestión es que desde el VAR, después de ver la repetición de la acción, no fueron capaces de avisarle a Cuadras Fernández que realmente no hubo falta y si hubo falta en algún momento fue Pepe quien la recibió, no a lo contrario, y debía haber sumado al marcador. Claramente Marcelino estalla porque esto es inexplicable y de verdad estos árbitros merecen estar en la nevera por lo menos una fecha porque es inexplicable cómo
Este trío entre el árbitro de campo, la línea y el VAR cometen semejante abrupto y no son ninguno en su posición de rectificar el error. Al final, el partido queda 2-2 entre el Villarreal y la Real Sociedad y cada uno se lleva un punto. El siguiente partido que se jugó en Sánchez Pizjuán. Un Sevilla que, como su pancarta en la tribuna lo decía, van a resurgir. Y es que fue el primer partido de Joaquín Caparrós en el banquillo luego de la destitución de García Pimienta. Enfrente a ellos estaba el Alavés, un equipo que nada más y nada menos está en este momento en puestos de descenso y claramente necesita esos 3 puntos sí o sí para salir de ahí. El inicio fue mucho más prometedor para el Sevilla y es que al minuto 12 Peque mete el primer gol para el Sevilla poniendo un 1-0, una jugada colectiva que termina con Peque rematando al fondo de la red. Pero justo antes del descanso, el Alavés marca el empate. Un gol de García ponía el marcador 1-1 y enfriaba bastante el partido, ya que en la segunda parte hubieron muy pocas ocasiones y al parecer ese punto le valía a los dos porque ninguno hizo el ademán de ir por el partido. El segundo tiempo fue espeso y sin ideas. Solo hubo una jugada clara que la tuvo Luque Bacchio, pero si lo era, se puso bajo los palos e impidió que el gol sumara al marcador. Y cerramos el domingo con un partido en el Santiago Bernabéu entre el Real Madrid y el Athletic Club. Y es que el Madrid estaba obligado a ganar después de la victoria del Barça y un Athletic Club que iba prácticamente pensando en esa Europa League en la que se enfrenta al United. Así que poco y nada le interesaban esos 3 puntos. Pero bueno, los partidos hay que jugarlos. Un Real Madrid que no jugó con Mbappé porque estaba lesionado y sí jugó de titular Ceballos que volvía por fin de la lesión y tenía su primera titularidad. En el Athletic Club prácticamente toda la plantilla eran suplentes. El primer tiempo fue una oda al bostezo. Ninguno de los dos equipos supo plantear una idea o una estrategia de partido que fuera amena o gustosa de ver. Un Athletic Club encerrado atrás y un Real Madrid que tampoco iba mucho por el partido, aunque sí es cierto que tenía un poco más el balón. Pocos lo intentaron, sobre todo Vinicius con poco acierto y en alguna que otra jugada Bellingham. Y al parecer, en el entretiempo, Ancelotti les dio una charla técnica bastante interesante, porque salieron bastante activados los madridistas. Un Bellingham, un Valverde y un Vinicius que estuvieron súper comprometidos, sobre todo en el segundo tiempo. Y del lado del Athletic Club, quien más trabajo tenía era claramente Unai Simón, aunque sí es cierto que la defensa estuvo bastante compacta y todo el equipo se apoyó para mantener esa portería a cero y por lo menos llevarse un punto del Bernabéu. Y al minuto 80 llegó el primer grito ahogado en el Bernabéu. Vinicius marcaba, pero a Martínez Munuera lo llamaban desde el VAR para avisarle que Endrick estaba en posición antirreglamentaria. Se va a la pantalla, revisa el monitor y se da cuenta que aunque Endrick no participa directamente, o toca, mejor dicho, directamente el balón, sí participa en la jugada y al estar en posición inválida, pues anula el gol por fuera de juego. Y en el descuento, ¿quién más que Fede Valverde con ese espíritu 100% madridista y el Charrúa demostrando claramente ese espíritu de remontada que acompaña al Madrid año tras año? Mete un bombazo a la escuadra y Unai nada podía hacer. Marcaba el 1-0 y daba la victoria a los blancos que les permitía seguir soñando y peleando por la liga. Una salvada clara en Ancelotti y un milagro que el Bernabéu necesitaba para aferrarse a ese clavo ardiente que es la liga. Y ya veremos qué pasa el fin de semana con la Copa del Rey. El último partido de la jornada se jugó el lunes 21 en Montilivi entre el Girona y el Betis. Un Betis que sabía que tenía que puntuar ya que sus rivales directos se habían perdido puntos en sus enfrentamientos y un Girona que está de caída libre y rozando el descenso. El Betis empezó dominando el encuentro y es que al minuto 6 Cardoso de cabeza mete el primero en la cuenta para el Betis. A partir de ahí, el Betis se dio un poco el balón al Girona, aunque la verdad es que sin mucho fútbol y sin muchas ideas. Viendo el Betis que la defensa del Girona era frágil, sabía que solo tenía que esperar para obtener su chance de marcar. Y así pasó. En el 39 de volea, Anthony marca el segundo. En el 42, Isco de cabeza marca el tercero para prácticamente ponerle fin al encuentro. La cara de los futbolistas del Girona y de Michel era un auténtico poema, y es que tuvieron que escuchar cómo su afición les pitaba al irse al descanso. En el segundo tiempo, desde la afición se escuchaba un cántico donde decían Girona, métele huevos. Y por lo menos en el 85 fue lo que hizo Stuani, que marcó ese gol que le daba un poco de ilusión, por lo menos a lo que viene al Girona, sabiendo que está rozando el descenso y que después de venir de la temporada pasada de puestos de Champions,
pues sería bastante triste que esta temporada llegaran al descenso y descendieran para no estar en la próxima temporada. Un Betis que sale reforzado con 3 puntos y bastante cerca de puestos de Champions, no solamente del Villarreal, sino del Athletic Club. Y esto fue todo por la jornada 32 de la Liga. Me despido, no sin antes decirles que se suscriban en el botoncito de abajo, que activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que volvamos a la acción y que en los comentarios digan qué tal les pareció esta jornada. Chao, chao.